Hay quienes aseguran que justo cuando el sol está en el cenit sobre nuestras cabezas, por los preciosos campos de cultivo vaga un espectro que busca campesinos y no hace diferencia entre hombres, mujeres, niños o ancianos. Se dice que poco a poco los acecha para, en un abrir y cerrar de ojos, estar de repente frente a ellos. En su mano lleva una hoz afilada y está lista para atacar. Bienvenidos noctámbulos una vez más a mi lado. Mi nombre es Chrissy Spellman y hoy he venido hasta aquí para contarte qué, o mejor dicho, qué es la Dama del Mediodía. Este video fue a petición de un miembro suscriptor del canal. Y como lo prometido es deuda, aquí lo tienes, Wizard Gisur Jair. Ahora sí, si estás listo para escuchar esta historia, a partir de este momento cierra puertas y ventanas, baja un tanto las luces y acurrúcate en tu sillón favorito, porque aquí comenzamos. Esta leyenda nos remonta a los años 1700 y, aunque no está claro en qué país eslavo se registró por primera vez este avistamiento, de lo que sí podemos hablar es que todo comenzó con una singular familia compuesta por papá, mamá y una pequeñita de aproximadamente unos 12 años. Se dice que su piel era muy blanca, la carita era totalmente angelical, ojos tremendamente azules y profundos. Físicamente hablamos de una niña delgada, casi siempre vestía de blanco, y es que en aquellas tierras los veranos son tan calientes que es lógico que todos vistieran de esta manera, un vestido o una camisa nada engorroso y con tela que les permitiera respirar, ya sea algodón o algo similar. Esta gente por lo regular lo hace así para repeler los intensos rayos del sol y el calor. Como sea, desde pequeña, la nena de la familia solía caminar todos los días desde que se desocupaba hasta el anochecer. Los vecinos decían verla por los campos dejando algunos granillos y semillas para los animales que frecuentemente rondaban las orillas del bosque. Y pues así pasaban los días y los años, hasta que una tarde de mayo, en una de esas vueltas, justo cuando los trabajadores ya no estaban en los campos, la niña logró ver a 3 hombres con costales llenos de granos cargando en las espaldas, pero su curiosidad llegó a tope cuando vio que venían saliendo del pequeño granero familiar. Si 3 hombres iban cargando costales de cosecha y venían saliendo de aquel lado, solo podía significar que estos hombres estaban robando lo que con tanto esfuerzo la familia había recolectado con el fin de sobrevivir a los meses más duros del año. Así que el primer pensamiento de la chiquilla fue que aquellos 3 no eran más que ladrones oportunistas, y eso por supuesto su padre y los vecinos debían saberlo. Por la mente de la niña seguramente había un deseo, y ese debía ser poder ver las caras de los hombres, para así avisar de todo lo que estaba pasando y que por casualidad había presenciado. Con mucho cuidado, comienza a seguirlos tomando distancia. Desafortunadamente, y habiendo caminado un rato, ya ni siquiera podía ver las tierras de su padre, la nena tropezó torpemente, llamando así la atención de aquellos hombres. La historia cuenta que aquellos 3, al escuchar que alguien los seguía, dejaron los sacos que llevaban y corrieron tras ella. Por supuesto, esos 3 lograron darle alcance. La tomaron, forcejearon, y uno de ellos llevaba unas grandes tijeras con las que se corta la hierba. En medio de tanta adrenalina, a aquel hombre lo único que se le ocurrió fue sacar las tijeras y clavarlas en la espalda de la chiquilla, terminando así, ahí, con su vida. Y por supuesto, con una posible testigo que de hablar lo que había presenciado, generaría que todo aquello se saliera de control. La leyenda dice pues que sobre aquel campo, esa tarde quedaron abandonados los 3 costales que se habían robado junto al cuerpo de la niña, ahora conocida como la Poludnishta. Ese fue el apodo que la gente le puso después de morir. Y bueno, desde entonces los campos de la aldea no volvieron a ser los mismos, pues en aquellos lugares, a mediodía, sobre todo en el verano, cuando el sol sea terriblemente abrasador, los campesinos que salían a trabajar comenzaron a hablar de una mujer pequeña,
Era muy hermosa y la solían ver rondando los campos de cultivo. A veces agarraba a los campesinos volteando la tierra, sembrando las semillas o incluso cortando solamente hierba. Pero todos decían lo mismo. Primero, aquella mujer se les acercaba y cuando la tenían de cerca, su belleza era tremenda. Cuando estaba cerca, comenzaba a hablar. Pero aquí hay algo muy curioso porque todos aseguran que cuando la Polonieska hablaba, su voz llegaba a confundirse y a entrelazarse con el pequeño silbido del viento. Poco a poco, la voz tomaba fuerza, pero así era como hacía el primer contacto. Estas cositas llamaban un tanto la atención, ya que si el hombre le comenzaba a responder las preguntas, estas iban haciendo más difíciles, al punto de que muchos campesinos aseguraban que terminaba formulándoles acertijos muy complicados, y conforme pasaba el tiempo, mientras de que los hombres pensaban qué responder, la mujer frente a ellos comenzaba a tomar un aspecto demacrado. En segundos la piel se volvía gris y los faltantes de carne en el rostro y los brazos se hacían totalmente evidentes. El vestidito blanco que llevaba, magníficamente cuidado, comenzaba a tornarse sucio y manchado. Incluso hay algunos que dicen que se veían manchas de sangre seca. Pero el cuerpo, de ser de una muchacha normal, pasaba a mostrarse totalmente esquelético. Y para más Inri, lo que aterraba a los testigos era que en su mano derecha se comenzaba a materializar una hoz grande y afilada, y en la izquierda unas tremendas tijeras sucias y oxidadas. Al ver esto, obviamente los hombres dejaban de pensar, y un miedo intenso se apoderaba de su cuerpo. Aquellos que no sobrevivían eran pues los que, abrumados por aquello que presenciaban, no podían contestar adecuadamente el acertijo de la mujer del mediodía. Con el tiempo aquel espíritu errante comenzó a mostrar su furia, no solo contra los hombres, también lo hacía con mujeres que se topaban en la cosecha o siembra. Y lo peor del caso es que décadas más tarde de la primera aparición, las víctimas también fueron ancianos y niños, o todo aquel que se encontrara en los campos justo al mediodía. Esto por supuesto hizo que los campesinos evitaran salir cuando el sol estaba en el cenit, porque sabían que podían toparse con la Polutnista. Y si te estás preguntando por qué después de muerta le pusieron este sobrenombre, es que esta palabra significa mediodía. Y bueno, así fue como la dama del mediodía o la bruja del mediodía llegó a los países eslavos como Polonia, República Checa, Croacia y Ucrania, solo por nombrar algunos. Y también cabe aclarar que aquellos que no creen en cuentos de aparecidos, brujas y demonios, aseguran que aquello que mataba a los campesinos no era más que la insolación del mediodía, el llamado golpe de calor, pues. Y es que esta explicación no suena tan descabellada. De no ser, por supuesto, ahora que tenemos tecnología, es que de las pocas víctimas que se han dado en los últimos años, podemos rescatar que en estos campos de los pueblos eslavos se ven frecuentemente nubes con formas humanas que pasean por los sembradíos. Y como muestra te voy a dejar este video. Míralo con atención y me cuentas qué ves en los comentarios. Bueno, Noctámbulo, ya sabes que solo tú tienes la última palabra y solo tú decides en qué creer. De momento, eso sería todo de mi parte y como siempre, espero que este video haya sido de tu total agrado. Si fue así, déjame un merecido like y un comentario. Créeme que esto va a ayudar muchísimo al canal. Te recuerdo también que las membresías ya están disponibles y que es ahí por donde subiré contenido exclusivo. Ahora sí, como siempre, yo te agradezco que hayas estado conmigo y yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. ¡Chao, Noctámbulo!